Mi hermano, Kevin, no es un hombre real. Estoy tratando de mantener algo de anonimato. Siempre ha sido un tipo de estar al aire libre. De niño, se iba a pasear por el bosque detrás de la propiedad de mis padres y se quedaba ahí fuera durante horas. Decía que estar en la naturaleza le traía mucha paz. Hace unos meses, las cosas se le fueron un poco de las manos. Perdió a su novia, su trabajo y su apartamento en 6 semanas. Terminó volviendo a casa conmigo y mis padres para tratar de recuperarse. Fue duro verlo así, o sea, nunca fue alguien que yo describiría como un optimista eterno, pero esa chispa que siempre tenía se había ido. La primavera pasada, lo encontré sentado en la mesa de la cocina en medio de la noche, estaba desmenuzando un pedazo de pizza fría, y fue la primera vez que lo veía casi comer algo en días. Le dije que tal vez debería volver a la naturaleza, hacer algunas caminatas, o tal vez hacer un fin de semana de campamento solo. Le dije que había notado que últimamente se veía deprimido y que tal vez estar en el mundo podría ayudarlo a volver a ser el mismo. En ese momento no estaba seguro de si realmente me estaba escuchando, pero le di un mordisco a la pizza, me apretó la mano, me dijo que me quería y se fue de vuelta a su habitación. A la mañana siguiente, les anunció a mis padres que iba a caminar por el sendero de los Apalaches. Mi mamá dudó, pero Kevin le dijo que se conocía lo suficiente a sí mismo como para saber que estar sentado en casa en su habitación le causaba más estrés que si pudiera salir y simplemente estar en el lugar que lo hacía sentir más a gusto. Mi papá solo dijo que mientras Kev se reportara cada pocos días más o menos, no veía ningún problema con eso. Mi papá señaló que no era como si Kevin no tuviera experiencia, era un Boy Scout convertido en Eagle Scout convertido en entusiasta del campamento. La gente hace esa caminata todo el tiempo, Kathleen. Si fuera peligroso, nadie se jactaría de eso. Recuerdo que dijo esas palabras exactamente, no sé por qué se me quedaron grabadas en la cabeza de esa manera, pero tal vez fue la forma en que Kevin pareció animarse un poco después de que mi papá le diera su bendición de una manera indirecta. Las siguientes 2 semanas se dedicaron a ayudar a mi hermano a empacar lo que necesitaría, registrar su caminata y comprar un boleto de avión a Georgia, donde comenzaría su viaje. La noche que se fue, nuestra mamá era un desastre. No paraba de preocuparse por él como si no fuera un hombre adulto, no paraba de preguntarle si tenía todo lo que necesitaba, y él solo seguía asegurándole que sí y que se pondría en contacto con nosotros una vez que llegara al inicio del sendero. Mirando hacia atrás ahora, parecía genuinamente emocionado, si hubiera sabido lo que iba a pasar, nunca lo habría dejado ir. Mi hermano llamó como dijo que lo haría, justo cuando estaba comenzando su viaje. Incluso envió una foto en el chat familiar, que lo mostraba contra un telón de fondo de montañas azules púrpuras y exuberante vegetación. Tenía un pulgar arriba y su sonrisa torcida ligeramente descentrada. Escribió, finalmente llegué. Los quiero, hablamos cuando tenga mejor recepción. Durante los siguientes días, Kevin enviaba una foto o un vídeo, generalmente de su entorno, pero ocasionalmente enviaba una selfie con la leyenda, prueba de vida. Pero a medida que pasaban los días, dejamos de recibir actualizaciones con tanta frecuencia. Lo que era un mensaje de texto al menos una vez al día, se convirtió en un mensaje de texto una vez cada 3 o 4 días. Mi papá lo culpó por la mala recepción celular, lo cual tenía sentido, y no era como si los mensajes se detuvieran por completo, por lo que pude reconstruir de sus fotos y breves ráfagas de texto, estaba haciendo un buen progreso. Fue alrededor de 1 mes y medio después de su viaje cuando nos dimos cuenta de que habían pasado casi 2 semanas sin ninguna comunicación de Kevin. Llamamos a las autoridades, les dimos toda la información que teníamos, pero basándonos en lo que sabíamos, era difícil decir que incluso estaba desaparecido. Por lo que respecta a la policía, se había ido de la red con la intención de irse de la red, enviar una búsqueda y rescate costaría miles de dólares y podría ser un desperdicio de recursos, especialmente si hubiera alguien más que lo necesitara. Dijeron que enviarían un aviso a los Runners y que si veían a Kevin, les dijeran que se pusiera en contacto con nosotros. Mi mamá estaba furiosa, pero no necesariamente podía culpar a los policías por su respuesta. No teníamos pruebas que respaldaran que Kev estuviera en otra cosa que no fuera contento en la naturaleza. Unos días después, llegó un mensaje de texto, solo una foto del atardecer y las palabras,
Todo está bien aquí. Ese fue el comienzo de la nueva normalidad de la comunicación con mi hermano. Habría largos periodos de tiempo en los que no escucharíamos nada, lo suficientemente largos para que mi madre comenzara a entrar en pánico y luego recibiríamos una foto borrosa y una leyenda genérica como, «Mira lo que vi hoy». O «Ojalá estuvieras aquí». Una noche, mientras revisaba las fotos que había enviado, me di cuenta de que en el fondo de cada toma de antes de que llamáramos a la policía, había una mancha negra. Era demasiado borroso para distinguirlo correctamente, y no parecía ser un animal, o algo atrapado moviéndose en la lente de la cámara. Pero después de la primera foto que había enviado después de que pensamos que estaba desaparecido, la mancha había desaparecido. Kevin regresó a casa antes de lo esperado, tampoco le había contado a nadie sus planes. Una noche, durante la cena, hubo un fuerte y agudo golpe en la puerta. Mi papá se levantó para abrirla y ahí estaba Kevin. Tenía el pelo largo y desaliñado, le había crecido una barba irregular sobre las mejillas y la mandíbula. Tenía los labios secos y agrietados, y las encías estaban cubiertas con una capa seca de sangre. Estaba demacrado, había perdido al menos 30 libras, y para empezar no era un hombre grande. Su ropa estaba sucia, cubierta de barro y escombros, y sus zapatos parecían haber sido desgastados en la suela. Mi madre emitió un sonido casi como un grito y corrió hacia él. El olor que salía de él me dio arcadas, olía como si se hubiera untado carne podrida debajo de las axillas. Mi papá solo lo miró en estado de shock. Cuando finalmente habló, su voz era seca y áspera como si no la hubiera usado en semanas. «Mamá». Eso fue todo lo que pudo decir antes de que prácticamente se derrumbara en sus brazos. No los voy a aburrir con todo lo que pasó después de eso, hubo muchos abrazos, algunas lágrimas y luego una ducha muy larga, pero algo no se sentía bien. Kev se fue a la cama casi inmediatamente después, ni siquiera nos miró. A la mañana siguiente, desayunó con una ferocidad que me daba escalofríos. Estaba tragando bocados enormes de comida, apenas parando para respirar. Mi mamá solo seguía llenando su plato con tocino, huevos y tostadas. Se detuvo solo después de haber consumido una hogaza entera de pan, 2 paquetes de tocino y casi 2 docenas de huevos. Traté de preguntarle sobre el viaje, traté de que dijera algo, pero todo lo que obtuve fueron gruñidos y ajás antes de que volviera a su habitación. Los siguientes días fueron más de lo mismo, que comiendo una cantidad insana de comida, durmiendo durante horas y luego murmurando en las conversaciones. Le tomó aproximadamente una semana volver a comunicarse como un ser humano, pero incluso entonces era forzado, torpe, antinatural. Ha estado en casa durante casi un mes y algo no está bien. Su voz cambió de alguna manera. Sigue siendo su voz, pero es como si hubiera una segunda voz enterrada debajo, como si alguien estuviera tratando de armonizar mientras habla. Se pasea por la casa, como si sus rodillas estuvieran trabadas en su lugar, pero se niega a ir al médico. La peor parte es el olor, todavía no se va. No importa con qué frecuencia o cuánto tiempo se duche, todavía apesta a muerte. Tal vez podría haber ignorado todo esto, tal vez culparlo por estar aislado en el bosque durante semanas, pero después de lo que pasó esta noche. No podía dormir, esa sensación de miedo en mi estómago que sentí desde que regresó no se ha ido y, honestamente, me mantiene despierto la mayoría de las noches. Estaba tratando de obligarme a dormir cuando escuché que la puerta trasera crujía al abrirse. Salí sigilosamente de mi habitación y bajé por el pasillo. Desde mi punto de vista podía ver la cocina a través de la ventana del patio trasero. Vi a mi hermano, encaramado sobre sus manos y rodillas. Estaba temblando salvajemente, como si cada músculo de su cuello y cabeza estuvieran sufriendo espasmos. Amplió su postura y sacudió la cabeza hacia el suelo y fuera de mi campo de visión. Me preocupaba que tal vez estuviera sufriendo algún tipo de convulsión, así que salí corriendo para ver cómo estaba y fue entonces cuando lo vi. Tenía la cabeza enterrada profundamente en el cadáver de uno de los gatos de nuestros vecinos. Estaba masticando su pequeño cuerpo, la sangre salía a borbotones entre los huecos de sus dientes. La cosa claramente había estado muerta durante al menos un día más o menos, su cuerpo hinchado y sus ojos apagados y borrosos. Kevin metió la mano dentro del cuerpo del gato y comenzó a arrancar trozos de músculo y tendón,
sorbiéndolos de la misma manera que había estado comiendo la comida de nuestra madre. Presionando su pulgar en el cráneo de la cosa, le sacó un ojo y lo arrojó como una uva. Corrí de vuelta a la casa y cerré la puerta con llave detrás de mí. Estaba a punto de correr de vuelta a mi habitación cuando ese olor me golpeó, esa horrible peste a muerte que había estado flotando alrededor de mi hermano. Abrí la puerta de su habitación y me adentré unos metros. Envueltos en su ropa de cama estaban los cuerpos en descomposición de una veintena de animales. Conejos, ratones, ardillas. Traté de correr a la habitación de mis padres, para despertarlos, para decirles que necesitábamos llamar a alguien. Cuando me di la vuelta, vi a Kevin en la ventana de la cocina, su cuerpo empapado en sangre, me estaba mirando a través del cristal, con la cabeza inclinada en un ángulo que no debería ser posible. Las vértebras de su cuello se tensaron debajo de su piel. Se abalanzó sobre la ventana y grité. Mis padres se despertaron entonces, me encontraron en el pasillo, sollozando, sudando, temblando de miedo. Les conté lo que vi, y mi papá salió corriendo para tratar de, bueno, no sé exactamente qué estaba tratando de hacer, pero no importaba, mi hermano se había ido. Llamamos a la policía y dijeron que parecía que mi hermano había tenido algún tipo de crisis mental. Tal vez había contraído algún tipo de parásito en el bosque que estaba afectando la química de su cerebro. Sé que se equivocan. Lo que sea eso, no es mi hermano. Mi hermano se fue al sendero de los Apalaches y nunca regresó. Creo que lo que sea que fuera esa mancha negra en esas fotos era algo que lo cazaba, y creo que tuvo éxito. Lo que sea que fuera eso mató a mi hermano y de alguna manera su cuerpo regresó a casa. Mi hermano desapareció, pero me aterroriza que regrese.